Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. El Banco de Pagos Internacionales advierte sobre la elevada inversión en inteligencia artificial. Venezuela, 2 devastadores terremotos dejan más de 1.400 fallecidos. En Indonesia les hablamos de las fuertes protestas contra el gobierno. Más noticias, las relaciones comerciales entre Kazajistán y la Unión Europea crecen reforzándose el eje Astana-Bruselas. Ponemos también el foco en Oriente Medio porque persiste la inseguridad en el estrecho de Hormuz. Y terminaremos este resumen informativo en Kenia, donde el gobierno ha aprobado la Ley de Finanzas de 2026. Comenzamos. El Banco de Pagos Internacionales, considerado el banco de los bancos centrales, advierte en el informe anual publicado esta semana del riesgo de un posible shock de inversión como consecuencia del extraordinario flujo de capital que se está destinando al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Se calcula que las grandes compañías invertirán más de $1 billón en los próximos meses, buena parte de ello financiado a través de la emisión de deuda en los mercados internacionales. Uno de los mayores exponentes del boom que está atravesando el sector tecnológico es la reciente salida a bolsa de la empresa SpaceX el pasado 12 de junio. En su primer día de cotización, la valoración llegó a superar los $2 billones. Si bien la IA aumentará a lo largo de la próxima década la productividad de las empresas de forma considerable, el Banco de Pagos Internacionales advierte de la posibilidad de que los retornos económicos de estas inversiones no alcancen las elevadísimas expectativas que se han generado, un escenario que, de materializarse, podría provocar un retroceso de la financiación de proyectos vinculados a la IA, originar una fuerte corrección de los mercados bursátiles e incluso afectar a la economía global. En el informe, la institución recuerda episodios anteriores donde el retorno comercial finalmente se situó por debajo del entusiasmo inicial, como la fiebre de los canales en la década de 1830, la de los ferrocarriles en Reino Unido en 1840 y la burbuja de las .com. Miramos hacia Venezuela, donde el pasado miércoles 24 de junio un doble terremoto afectó al país. El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2 y el segundo, apenas 39 segundos después, alcanzó un 7,5 en la escala sismológica de magnitud de momento. Al ocurrir casi simultáneamente, el segundo terremoto golpeó estructuras que ya habían sido debilitadas por el primero, multiplicando exponencialmente la destrucción. Se trata del evento sismológico más fuerte que ha vivido el país en más de un siglo, con origen en la falla donde chocan la placa del Caribe y la placa sudamericana. Hasta el momento se han reportado 1.450 fallecidos y más de 3.360 heridos, así como el colapso de viviendas y edificios y un gran impacto en las redes de transporte, incluido en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en La Guaira, el principal terminal de Venezuela. La ONU cifra en 50.000 el número de desaparecidos. Los terremotos ocurrieron durante la conmemoración de la batalla de Carabobo y las fiestas de San Juan, por lo que muchos comercios se encontraban cerrados. El estado venezolano de La Guaira, el más afectado, va recuperando los servicios básicos mientras siguen los trabajos de rescate. Un 75% del servicio de electricidad, un 68% del suministro de agua y un 90% de las vías. La comunidad internacional ya ha comenzado a movilizar ayuda humanitaria, insumos médicos de emergencia, agua y alimentos. Nos vamos hacia Indonesia. El descontento civil ha escalado con protestas antigubernamentales en Surabaya y otras grandes ciudades. Las tensiones en el país escalaron notablemente el viernes 26 de junio cuando una violenta manifestación en Surabaya terminó con disturbios, cargas policiales y decenas de arrestos, sumándose a las marchas masivas que miles de estudiantes han replicado durante todo el mes en Yakarta. La indignación ciudadana responde directamente a la gestión del presidente Prabowo Subianto, cuya administración decretó una fuerte subida del 30% en la gasolina no subsidiada para aliviar las arcas de un Estado que sufre los altos costes del crudo por la inestabilidad en Oriente Medio. La agitación política es máxima debido al fuerte contraste percibido por la población. Mientras se exige austeridad y suben los precios, el gobierno defiende con rigidez su multimillonario y polémico programa estatal de almuerzos escolares gratuitos, el cual está bajo el fuego cruzado de la opinión pública tras destaparse varios casos de corrupción y sufrir una ola de intoxicaciones alimentarias masivas entre los niños beneficiados.
Nos fijamos ahora en el refuerzo del eje Astana-Bruselas. La visita del presidente kazajo Kasym Tokayev a Bruselas los pasados 22 y 23 de junio ha culminado con la firma de una serie de acuerdos comerciales por valor de 12.000 millones de euros, con el objetivo de profundizar los lazos económicos y estratégicos entre la Unión Europea y Astana. Estos compromisos abarcan proyectos en materia de transporte, materiales críticos y energía, entre otros. Por una parte, se firmó un contrato con Airbus por valor superior a los 7.000 millones de euros para proveer a la empresa kazaja Air Astana de 50 aeronaves. Además, se formalizaron acuerdos de compra e inversión en el sector de las materias primas críticas. Kazajistán produce 21 de los 34 materiales fundamentales para la Unión Europea y pretende que las empresas europeas construyan refinerías en su territorio para mantener el valor añadido en el país. Por otra parte, Tokayev ha expresado su intención de fortalecer el papel de Kazajistán como socio energético de Bruselas. Astana ya no es solo el tercer suministrador de crudo de la Unión Europea, a la que le exporta unos 65 millones de toneladas anuales, sino que busca aumentar los envíos hasta 100 millones para 2030 y posicionarse como uno de los principales proveedores de hidrógeno verde. El encuentro bilateral ha sentado las bases de una alianza a largo plazo que redefine a Kazajistán como un importante socio para la Unión Europea en Asia Central. Y en Oriente Medio persiste la inseguridad en el estrecho de Hormuz. Nueva semana de volatilidad. Los días posteriores a la firma del acuerdo de paz preliminar, el número de buques que cruzaron el estrecho de Hormuz se duplicó hasta superar las 40 embarcaciones al día, de acuerdo con las fuentes de información que monitorizan el tráfico marítimo. Sin embargo, el proceso de recuperación de la normalidad se ha vuelto a detener tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. El 25 de junio, el buque Ever Lovely fue atacado por drones persas. En respuesta, a las Fuerzas Armadas norteamericanas bombardearon múltiples objetivos militares iraníes. Asimismo, Teherán llevó a cabo un ataque con drones kamikaze y misiles contra las bases norteamericanas en Bahrein y Kuwait. A cierre de estas líneas, algunos medios de comunicación sugieren que ambos países han acordado detener los bombardeos y entablar una nueva ronda de negociaciones esta semana en Qatar. Estos acontecimientos reflejan la fragilidad del acuerdo de paz preliminar y la elevada incertidumbre que pesa sobre la evolución de las conversaciones en las próximas semanas. Por otra parte, Israel y el Líbano firmaron el 26 de junio un principio de acuerdo marco de paz bajo la mediación de Estados Unidos. El pacto contempla la retirada gradual de las Fuerzas Armadas hebreas de zonas piloto en el sur del Líbano. Este repliegue se llevaría a cabo siempre que se garantice la desmilitarización de la milicia Hezbolá y el desmantelamiento de sus infraestructuras. En la práctica, la viabilidad del acuerdo es sumamente frágil, dado que el grupo armado no ha participado en las negociaciones. Como resultado, el fin de las hostilidades continúan estando lejos. En las últimas horas, el ejército hebreo ha bombardeado infraestructuras de la milicia en el sur del país, un repunte de la violencia que añade más complejidad a las negociaciones entre Washington y Teherán. Terminamos este repaso informativo en Kenia, donde el Gobierno ha aprobado la Ley de Finanzas de 2026. El presidente William Ruto promulgó el pasado 24 de junio la Ley de Finanzas de 2026 en la Casa de Gobierno de Nairobi, declarando repetidamente que no se introducirán nuevos impuestos ni se aumentarán las tasas impositivas a una población gravemente afectada por el encarecimiento del combustible y los fertilizantes como consecuencia de la guerra en Irán. El presupuesto para el año fiscal 2026-2027 refleja una estrategia sensible a la presión pública. Se aprueba en el aniversario de las protestas de 2024, en las que la juventud keniana se manifestó durante semanas en contra del incremento de los impuestos, consiguiendo finalmente la retirada de la propuesta. Sin embargo, detrás de esta cautela política se esconde una deuda pública elevada que deja poco margen de maniobra. Si Nairobi sube la carga impositiva, se enfrentará a nuevas protestas, mientras que si sigue endeudándose, sus obligaciones se volverán insostenibles. Con todo, el presupuesto proyecta un déficit del 5,5% del PIB y la consolidación fiscal dependerá del crecimiento del Producto Interior Bruto nominal y no de un recorte real del gasto. El gasto corriente representa alrededor del 18,2% del Producto Interior Bruto o cerca del 74% del gasto total, y solo el pago de intereses llegará al 6% del PIB. Esta situación ha obligado al Gobierno a buscar financiación externa para
para las necesarias inversiones en infraestructura y a depender enormemente del endeudamiento interno, lo que seguirá desplazando el crédito fuera del sector privado. A medio plazo también preocupa la cercanía de las elecciones de 2027, que previsiblemente vendrán acompañadas de un nuevo aumento del gasto y la incertidumbre sobre la aprobación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional tras la finalización del último en abril de 2025. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.